paso al doctor Antonio Nieves. Recordemos importante recordar que el doctor Antonio Nieves, como lo decía ahorita, es arquitecto de la Universidad Pontificia Javeriana, magíster de Urbanismo y Desarrollo Territorial, especialista en Derecho Urbano, especialista en edición digital y multimedia. Bienvenido, doctor Nieves. Buenos días. Inicialmente darle las gracias al Consejo Territorial de Declaración, a Manuel, por habernos extendido esta amable invitación. Es para mí siempre un placer poder contribuir con los procesos de ordenamiento, porque esto es con lo que yo más cómodo me siento. Como arquitecto siempre he tenido mucho que ver con temas de ordenamiento territorial. Entonces siempre donde puedo llegar a aportar algo, no tengo la pretensión de iluminarlo, como decía Manuel, pero sí por lo menos de compartir alguna serie de conocimientos que he venido teniendo la experiencia de poder entender y de poder concebir a lo largo de mi ejercicio profesional y de mi ejercicio académico, poderlo compartir con ustedes. Y mi única pretensión es que al final ustedes se lleven un entendimiento claro de lo que es el proceso de ordenamiento, entendiendo técnicamente todas sus aristas. Entonces, la pretensión mía es que hoy ustedes, cuando terminen acá, podamos establecer una discusión entre todos, una vez los compañeros de Cardí que también hagan su exposición, los señores del Honorable Consejo Municipal, podamos tener un conversatorio con conocimientos técnicos, por lo menos generales, de lo que significa el proceso de ordenamiento territorial de nuestro municipio. Entonces, para mí, de antemano les digo que es un placer poder estar compartiendo con ustedes esta charla que tiene que ver con el contenido de un plan de ordenamiento territorial y sobre todo con empezar a entender cuál es la diferencia entre los planes de ordenamiento territorial de primera generación y cuáles son los contenidos de los planes de ordenamiento territorial que llamamos de segunda generación, o lo que llaman POTS modernos, que ya tendrían casi de tercera generación. Entonces, es una presentación general muy sucinta, porque pues por materia de tiempo no vamos a tener toda la capacidad en materia de minutos para poder hacer una exposición extendida, pero la idea es que si tienen alguna duda y podemos compartir algún comentario, podemos hacerlo. No sé si al final después se hará un foro con ese tipo de intervención, pero soy libre, digamos, son libres ustedes de interrumpir en el momento en que tengan alguna duda precisa sobre lo que se está hablando. Entonces vamos a empezar. Dale por favor la primera. Yo voy a utilizar las ayudas visuales, pues, básicamente para mí, que no quiero que ustedes se estén incomodando mirando de un lado a otro. Una pantalla la tienen atrás, otra la tienen acá, es pequeña, entonces voy a tratar de utilizarla como una ayuda visual para mí, y vamos a tratar de mantener una conversación más bien directa para que podamos entender todos los contenidos. Entonces, yo traigo a colación tres temas. El primero es mirar el ordenamiento territorial con un enfoque de descentralización, que no es otro que un enfoque de empoderamiento de la autoridad municipal, pero de la autoridad municipal, no de la autoridad gobernante, sino de la autoridad civil municipal. Es decir, que nosotros tenemos constitucionalmente la obligación de ordenar y de dirigir el ordenamiento de nuestro territorio. Nadie nos lo puede decir. No nos lo puede decir un presidente, no nos lo puede decir un gobernador, no nos lo puede decir un ministro de vivienda. Nuestra misión es ordenar nuestro territorio físico. Entonces, el objeto esencial de la descentralización en el ordenamiento territorial es que nadie conoce su territorio más que quien lo vive. Entonces, no es óptimo que un mandatario desde Bogotá, sentado en un escritorio, me mande unos asesores expertos de los cuales nunca se duda de su capacidad académica, pero que no tienen el conocimiento preciso, minucioso del territorio en el que nosotros vivimos, el agua contra la que nosotros nos enfrentamos, el césped que nosotros pisamos, la sombra que nosotros tomamos. En fin, todas esas cosas son
esencias del habitante. Y entonces la descentralización va al empoderamiento de la autoridad civil, del civismo para el ordenamiento territorial. El segundo tema es explicarles un poco, o exponerles un poco, a qué se refiere el tema, el concepto de POTS modernos, por qué hay POTS antiguos y por qué hay POTS modernos, y en qué han fallado, como decía Manuel, el ordenamiento territorial. Yo no lo veo de manera tan pesimista como que ha sido un fracaso rotundo, pero sí ha tenido unos fuertes encontrones con la cotidianidad, con la lógica de la dinámica urbana. Pero sí han habido cosas positivas, como también Manuel lo mencionaba. Entonces vamos a ver en qué han fallado las estrategias de ordenamiento territorial en el histórico de Colombia, y cómo podemos encontrar esas fallas, identificarlas y situarlas en nuestro municipio. Entonces de eso vamos a hablar un poco en POTS modernos. Y vamos a ver las nuevas herramientas, que son 9, que plantea el DNP, el Ministerio, y pues básicamente la doctrina académica de expertos en materia de ordenamiento territorial en Colombia sobre lo primordial a la hora de revisar un plan de ordenamiento territorial, un plan básico de ordenamiento territorial, un esquema básico. Adelante, por favor. Dale. Ordenar su territorio. Por eso es el Consejo Municipal quien aprueba un proceso de revisión de POT, un proceso de creación de un nuevo POT, o un proceso de modificación excepcional, ajuste, cualquier procedimiento, porque se entiende el Consejo como corporación edilicia, son representantes de la comunidad. Entonces, la Constitución lo que le da es el poder civil al ciudadano a través del poder político del Consejo. Entonces, es por eso que los planes de ordenamiento territorial, en todas sus versiones, voy a referirme siempre en términos genéricos a planes de ordenamiento territorial, indistintamente de que en Turbaco es plan básico de ordenamiento territorial, que también es un plan de ordenamiento territorial, entonces, para que no estemos en un conflicto de léxico. Entonces, es importante que entendamos que ya aparecen unos niveles en términos territoriales, como departamentos, provincias, regiones. Ya vemos los planes de ordenamiento departamental, que son relativamente nuevos. Entonces, esto es enfocar el acceso de la población a los servicios de manera descentralizada. Es decir, el municipio es la autoridad para hacerlo. Siguiente, por favor. Entonces, miren, este esquema, sí quisiera que se quedaran con él. Yo voy a dejar la diapositiva, la voy a dejar ahí. Ese esquema habla un poquito de la historia del ordenamiento territorial en Colombia y consigna un poco de dónde venimos. Básicamente, la ley que nos ha dado todo ha sido la Ley de Reforma Urbana, que es la novena de 1989, fue como el primer inicio del ordenamiento territorial en Colombia, que luego fue reformada a través de la Ley de Desarrollo Territorial, que es la Ley 338 del 97, de donde se han derivado pues toda la primera generación de los planes de ordenamiento territorial. Es importante saber que en el medio, es decir, desde la Ley 388 del 97 hasta hoy, ha aparecido un componente importantísimo, que es la Ley de Gestión de Riesgos, que es de 2012, que ha tenido además unas modificaciones sustanciales y que plantea un reto, digamos, adaptativo a los municipios, porque es: señor municipio, usted está sufriendo de lo que está sufriendo el mundo, que es de la adaptación al cambio climático. Es decir, que el cambio climático no existe, eso es mentira. Entonces, los municipios tienen que adaptarse a las nuevas condiciones de la naturaleza. No podemos quedarnos con la visión retrógrada de las estrategias de planeamiento del 70 o del 80, que para su época era buena, pero que no presentaban un escenario de cambio en el clima como lo tenemos hoy. Entonces, eso, más las condiciones de la naturaleza, más el cambio en la dinámica social, hace que sea importante revisar y tener muy en presente el tema de la gestión de riesgos. Y a partir de ahí se han dado a luz los planes de ordenamiento territorial de segunda generación, que tenemos
No sé si alguien tenga el dato aquí, pero tenemos muy pocos en el país de segunda generación. Quizás en las ciudades principales y quizás no 10 más. No sé si alguien después me pueda rebatir ese dato y con gusto lo podemos confirmar. Siguiente. Entonces miren un poco el tema de cómo es Colombia, los municipios, para que se den cuenta de cada autoridad de ordenamiento. Pero esto vamos a pasar. Sigue, por favor. Ahí. Se transforma. Entonces, hoy en día las ciudades son muchísimo más grandes y muchísimo más complejas que lo que eran hace 20, 30, 40 años. ¿Ustedes sabían que la ciudad que más crece en Colombia es Soledad, Atlántico? Sí. La ciudad que tiene uno de los índices de crecimiento más altos, inclusive en Latinoamérica, es Soledad, Atlántico. La que crece a paso más vertiginoso. Son ciudades que tienen en común con otras un proceso de conurbación bastante fuerte con una ciudad madre, como es Barranquilla en este caso, que podría ser un caso similar al que tenemos nosotros aquí en Turbaco con Cartagena, con unas diferencias abismales, y es que el tema de la topografía a ustedes les ayuda, a Soledad no, la topografía es todo igual. Entonces, hay una serie de diferencias, una serie de similitudes, pero nosotros debemos aprender de los malos ejemplos y de los buenos también. Entonces, ¿es bueno que Soledad se conurbe con Barranquilla? Eso no lo vamos a discutir ahora. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, pero eso digamos que no es nuestra discusión. Pero fíjense que el tema de la gente yéndose a la ciudad hace que el ordenamiento territorial se transforme. Tenemos 6.8 millones de desplazados por conflicto armado. Esos son datos a los que no podemos darle vista ciega. Esos son datos que nos modifican la dinámica de nuestra ciudad. O sea, un semáforo yo puedo ponerlo o no ponerlo porque tenga tráfico o porque no tenga tráfico proveniente de Cartagena. Entonces, la construcción de una vía, la construcción de un colegio, pequeñas cosas como el aleteo de una mariposa me pueden afectar grandes escenarios y grandes dinámicas urbanas. Entonces, hay que tener en cuenta hasta la data más ínfima, porque esa data, por pequeña que sea, puede alterar la dinámica urbana de mi municipio. Siguiente, por favor. ¿Dale? Sí, sí. Entonces aquí, los POT de primera generación, a partir de la ley 328 del 97, esto es un estudio que hizo el TNP y el Ministerio sobre cuáles eran las debilidades en la formulación, y no solamente en la formulación, sino en la ejecución de los POTs de primera generación. Van a ver que muchas de estas debilidades ustedes las tienen aquí en Turbaco. Miren la primera. El 60% de los municipios definieron inadecuadamente su perímetro urbano. ¿Hasta dónde es el perímetro urbano? Hasta donde llega mi cobertura de servicios. En Turbaco lo definimos mal, pero no previmos que en los 12 años de vigencia del POT o del PBOT, el perímetro urbano iba a ser más grande en 12 años de lo que lo previmos. Entonces, definimos mal el perímetro urbano. ¿Cuál es la muestra de ello? Pues los desarrollos de conurbaciones y suburbios fuera del perímetro. Esa es una muestra clara que digamos es irrefutable, y esa la tenemos aquí en Turbaco, la tenemos en muchas ciudades, la tenemos en Cartagena, en muchas ciudades de Colombia. El 32% de los municipios de vivienda, hombre, el que más crezca maleza, es más maluquito. Ese es el que pongo para hacer huella urbana. El más vivo, el más apto, puede ser el destino de suelo agrícola, la ganadería, a cualquier actividad económica. Entonces no podemos simplemente decir, que en esta zona rural, como queda cerca de tal cosa, entonces ahí queda perfecta la vivienda. Y esta, como queda lejos de tal cosa, entonces ahí queda perfecta la ganadería o la agricultura. No, hay que tener en cuenta la distribución. Entonces, en el 60% de los POTs, prácticamente no se habla de usos rurales. El 72% de los POTs, en el 62% de los POTs no existe plano cartográfico. Ese no es el caso de Turbaco. Pero fíjense que es grave que en el 62% de los POTs no existan mapas, planos. Eso es grave.
Ningún municipio incluye determinantes regionales en su POT. Eso es algo que el programa POT Modernos intenta cambiar. Percibir un poco el ordenamiento regional más que el ordenamiento municipal. Y en eso cada vez más las entidades nacionales están fortaleciendo y dando relación a aquellos proyectos e iniciativas que tienen impactos regionales más allá de impactos municipales. Porque las ciudades hay que pensarlas como ciudades-región. ¿Cómo puedo pensar yo en una zona industrial de Turbaco que colinda con una zona industrial de Turbana o que colinda con una zona industrial de Cartagena sin ponerme de acuerdo regionalmente con otros dos mandatarios? No, si yo no pienso en ciudad-región de esa manera, ¿qué puede pasar? Que yo pongo una tasa de impuestos distinta y que la gente se vaya para Cartagena. Entonces resulta que en un mismo territorio que tiene las mismas condiciones de suelo, está dividido por tres líneas políticas, una es Turbana, otra es Turbaco, otra es Cartagena, por ponerle un ejemplo, y resulta que aquí la tasa impositiva es tal, resulta que aquí la industria tal es nociva, pero acá no. Ahí, al lado, después de la cerca. ¿Cómo es posible que después de una cerca aquí la industria sea prohibida y aquí la industria sea permitida? ¿Cómo es posible que después de la cerca que me limita con otro municipio, aquí la residencia sea permitida y acá la industria tipo 3 o 4 de alto impacto sea permitida? Entonces, si no pensamos en romper las barreras políticas, que lo único que hacen es destruir la homogeneidad cultural y topográfica, pues entonces no vamos a alcanzar nunca un municipio-región, un ordenamiento territorial óptimo. No quiere decir que yo tenga que pensar algo distinto aquí a lo que tú vas a pensar allá en tu municipio. Simplemente porque es que yo soy la autoridad municipal y yo aquí esta es mi tierra y yo aquí en mi tierra se respete y se hace lo que yo diga. Y el otro alcalde se para, sí, entonces si tú haces eso yo también hago lo mío. ¿Y quién se jode? Con el perdón de la palabra. Los habitantes de Turbaco, de Cartagena, de Turbana, no. El habitante del mundo, del universo. No podemos vernos como habitantes de Turbaco. Tenemos que vernos como individuos en un territorio que compartimos con la naturaleza. Más allá de si tengo la bandera de Turbaco, si canto el himno de Turbaco, si canto el himno de Cartagena, somos en una sociedad que estamos compartiendo un territorio. Y eso es importante a la hora de visionar municipio-región. Y eso, en eso hace un énfasis muy fuerte el programa de POT Moderno. Lo otro es requiere de mucho dinero para su ejecución. Yo no puedo pensar en hacer 700 o 7.000 kilómetros de vía nueva sin plata. Y tampoco puedo pensar que papá Estado me la va a dar toda. No, si yo cambio el uso de suelo y usted es concejal, y usted concejal se beneficia del cambio de uso de suelo, pues cuando el concejal venda su casa, que antes del cambio de uso valía 100 pesos y ahora vale 500, pues de la diferencia, que son 300, yo al Estado le cobro la mitad y por eso voy a compartir. Entonces, si yo le modifico a él su condición, su status quo de su suelo, su aprovechamiento edificatorio, tengo que ver cómo se revierten esos recursos como instrumento de financiación para yo poder hacer los parques de los que estoy hablando, las vías de las que estoy hablando, las rondas de canales de las que estoy hablando. Entonces, para eso se hacen estrategias como la plusvalía, la valorización, etc. Siguiente, por favor. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Quién es el que define el tema del tiempo? Manuel, ¿cuánto tiempo me queda? ¿Me quedan 10? Entonces, dale, pasa a la siguiente, por favor. Hay muchas cosas aquí que no van a salir al tintero, sino nada más cuando estemos hablando, discutiendo, porque entenderán que por tiempo no voy a poder presentarlo todo, pero ya saldrán las dudas pertinentes. Pasa a la siguiente, quiero ver qué podemos hacer que sea beneficioso. En Cartagena hay una masa de gente que paga y compra cosas, ¿cierto? Eso es una oportunidad. En Cartagena hay una cantidad de universidades, eso es una oportunidad. Entonces, más allá de los conflictos de conurbación y los conflictos de movilidad y de los conflictos naturales, hay que entender que podemos aprovecharnos de las oportunidades. Cartagena tiene todo que ver con Turbaco.
Prácticamente todas las aguas que nosotros tenemos allá son de nacimiento de aquí, casi todas, salvo las que son de mar abierto, todas los ríos, las escorrentías, los arroyos, los canales, casi todo. Entonces, es imposible que un mandatario cartagenero encargado del ordenamiento territorial no piense en turbar. Es imposible, o sea, es ilógico. De la misma manera que es ilógico que ustedes, y nosotros, ya hoy soy turbanero, entendamos nuestro desarrollo sin el advenimiento de los municipios de la. Sí, por favor. Ambiente y riesgo. Este es otro nuevo componente. Reconocer e incorporar, consolidar la estructura ecológica principal con enfoque multiescalar de servicios ecosistémicos y de gestión de riesgo y cambio climático. Hay muchas zonas en riesgo que no son tal, que ya son zonas consolidadas y que ya no existe ningún tipo de riesgo allí. Hay riesgos que son mitigables y hay riesgos que no son mitigables. Por ejemplo, píntense el caso de Buenaventura. Vayan y díganle a una familia de Buenaventura que vive en una vivienda palafítica de hace 60 años que ellos están en riesgo de inundación ahí. Vayan y díganle. Para que vean ustedes qué les dice. ¿Cómo pretendemos nosotros como académicos o como eruditos enseñarle a una persona que ha vivido con el cambio climático a adaptarse a mi manera? Eso es supremamente pretencioso. Entonces, la sociedad nos da muestras de que la adaptación al cambio climático requiere de una ayuda institucional, pero que la gente y la sociedad misma es capaz de adaptarse al cambio climático. Entonces, yo puedo elevar el nivel cero del suelo, puedo poner canales de desagüe, puedo hacer unos culverts, pero en la sociedad tiene que aumentar la carga de servicios públicos y subir las alturas para ocupar los suelos. Entre menos suelo ocupemos, menos recursos utilizamos. El suelo también es un recurso finito. Las ciudades adaptadas, las ciudades eficientes, son aquellas ciudades que consumen menos suelo, que consumen menos agua, que consumen menos energía, y eso se hace aumentando la carga de servicios y tratando de redensificar la mayor cantidad de gente posible en el menor espacio viable. ¿Eso cómo lo hacemos en urbanismo? Como cultura. Hay que cambiar un tema de un acervo cultural, hay que dotar los municipios de una capacidad de prestación de servicios fuerte, en fin, pero eso es viable. Luego, movilidad y transporte es otro tema que los postmodernos hacen mucho énfasis. Hay que pensar siempre en el transporte de forma masiva. Las ciudades cada vez están pensando menos en los carros. Turbaco no puede ser la excepción. Debemos pensar menos en los carros, más en la bicicleta, más en darle sombra a la gente para que pueda salir a montar bicicleta. Que dice, no, es que es una bicicleta, llego sudado al trabajo. Claro, ¿cómo no va a llegar sudado si es que el urbanista te pone un adoquín blanco en pleno sol, al lado de un paramento donde no tienes edificios, donde el sol pega directamente, refracta, la temperatura sube 7 grados? Claro, cuando llevas una cuadra en bicicleta, vas angustiado, como bañado en sudor. Entonces, no es un tema de que vamos a todos a montar bicicleta, no. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo puedo reemplazar el vehículo por el vehículo a tracción animal, la bicicleta? Pues te doy sombra, te doy una ruta continua, que no tenga topes de andenes, que no tenga que estar esquivando carros, o sea, en eso hay que pensar para poder reducir esa carga vehicular. Cada vez tenemos más carros y más motos, cada vez vamos a necesitar más vías. Entonces eso va a ser un problema en ascenso. Luego, la expansión urbana ordenada es definir el área de expansión a través de criterios técnicos como proyecciones demográficas. No es conveniente que las ciudades se expandan. Esa es una de las recomendaciones que, como urbanista, con esa sí quiero que se quede. No es conveniente que las ciudades se expandan. Hay que buscar que la ciudad se compacte. Antes de expandirla horizontalmente, hay que tratar de compactarla y ver si la podemos expandir un poco verticalmente. ¿Para qué? Para quedarnos con suelo, con ese suelo lindo que ustedes tienen, verde, húmedo,
con arroyo, con cascadas, con piedras. Entre menos se le ocupe, más activos voy a tener. Activos turísticos, activos de producción, activos de paisaje. Entonces, hay que repensar el tema de la altura. A veces en la costa somos muy dados a, es que yo quiero picón en la terraza, y es que yo no quiero vivir como una paloma montada en un palomar. O sea, hay un tema cultural que yo entiendo, porque nos estamos acostumbrados a nuestra terraza, a nuestro patio, montarnos en un sexto piso, en un piso 8 no es fácil, pero es hacia donde las ciudades deben al menos pensar la alternativa de poder ir. Porque es que es inevitable que la altura te libera suelo. Eso es matemática, eso no es que es una opinión mía, no es que yo quiero que hagan, ahora ustedes estarán pensando, este tipo debe representar una constructora y este quiere que se hagan edificios en Tupac. No tengo ningún interés en que se hagan edificios en Tupac. Pero es que las matemáticas están ahí. Si usted tiene 30.000 habitantes en 10 hectáreas, en un solo piso, en 10 pisos, esos 30.000 habitantes, ¿en cuántas hectáreas estarían? La regla de 30. Sáquenla para que vean que van a ocupar el 10, el 15, el 20% del suelo que están ocupando. Sin necesidad de hacer rascacielos, ¿no? O podemos hacer edificios de 5 o 4 pisos. No es necesario. Entonces, eso es algo sobre lo que se admite discusión y reflexión en el seno de ustedes, como sociedad civil. Discutan eso. Era básicamente eso, no sé si faltaba alguna otra, pasamos a ver. El tema de fortalecer la gobernanza de las instituciones municipales y el tema del ordenamiento social de la propiedad rural, que es un tema importante a partir del decreto 3600. Pensar en, como les había hablado, de la ruralidad como un activo, así como hay planes parciales para suelo urbano, pues para el suelo rural también hay unidades de planeamiento, unidades de planificación rural. Entonces eso hay que pensarlo en términos de usos y de actitud del suelo. No sé si tengan alguna duda final, yo por ahí les dejo, si tienen alguna pregunta, consulten. Les agradezco infinitamente su atención y perdonen la dificultad de la ayuda visual. Gracias.